Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nanocharlas. En este episodio, la administradora pública y experta en políticas indígenas, Verónica Figueroa Güencho, nos explicará si Chile puede convertirse en un Estado plurinacional, cuál es el origen histórico de esta demanda, quiénes y por qué la buscan, qué es una nación y pueden existir dos en un solo territorio. Son algunas de las materias que abordará hoy esta académica de origen mapuche. ¿Por qué los pueblos indígenas hoy día pedimos plurinacionalidad? Para poder responder a esa pregunta es necesario abordar esta temática desde dos grandes dimensiones. Una dimensión que es estructural, es decir, una dimensión que está muchas veces muy anclada en nuestros ideales, en nuestros idearios o imaginarios, y una dimensión político-institucional, es decir, que se desprende de alguna manera de esos ideales. Y en esta primera dimensión estructural es necesario remontarnos a los orígenes del Estado de Chile. Un Estado que nace mirando los procesos que estaban ocurriendo en la Europa de la época, muy influenciados por la Revolución Francesa y los ideales republicanos que planteaba esta Revolución Francesa, ¿verdad? Entre ellas los principios de la igualdad, los principios de la libertad y los principios de la fraternidad. Las élites criollas que se instalaron en este territorio y que de alguna manera configuraron el Estado chileno, lo hicieron mirando esa realidad e imaginándose a sí mismos como parte de una nación, sin mirar la preexistencia de las naciones que ya habitábamos este territorio, que éramos los pueblos indígenas. Más bien, esta élite pensó en cómo implementar esos ideales de nación de manera de contribuir a la generación de un Estado que representara esos mismos ideales. Por lo tanto, la nación chilena nace sin considerar a los pueblos indígenas, más bien tratando de generar un ideal homogéneo, igualitario, pensando más bien en una ciudadanía neutral, y de esa manera los pueblos indígenas fuimos obligados a incorporarnos, ¿no? De manera forzada, de manera obligada a ese proyecto de nación. Y por lo tanto el Estado, desde los inicios, ha contribuido a la consolidación de esos ideales, ¿verdad? A los ideales de homogeneizar esta forma de entender la nación. Y por eso muchas veces nos cuesta diferenciar al Estado de la nación y los asumimos como si fueran sinónimos, pero son diferentes, ¿verdad? La nación es un conjunto de personas que comparten una misma historia, que comparten valores, que comparten una lengua, que comparten un proyecto también de sociedad futura y que se dan una representación política. Y esa representación política se da a través del Estado. El problema de fondo es que los pueblos indígenas ya éramos naciones. Si bien esta nación chilena no nos dio ese estatus, sí éramos naciones. Teníamos instituciones, que las seguimos teniendo todavía, teníamos territorio, teníamos representación ancestral, teníamos intercambio, ¿verdad? Comunicaciones con otras naciones que habitaban el vasto territorio de Latinoamérica, no solamente lo que nosotros identificamos como el Gualmapu, autoridades ancestrales, sistemas de comercio. Por lo tanto, uno de los grandes problemas fue el desconocimiento que este Estado hizo desde un principio al reconocimiento de nuestro estatus de nación. Y ese ideario, diría yo, esa forma estructural, esa dimensión estructural, tuvo también otro componente muy importante, ¿verdad? No es solamente hablar de la república y estos ideales igualitarios u homogeneizantes que se construyeron sin los pueblos indígenas, sino también porque este ideal republicano se instaló desde una perspectiva de un conocimiento, ¿no? Que es un conocimiento occidental. Un conocimiento basado en la lógica de la razón, en la división cartesiana, en la supremacía, ¿verdad?, del ser humano por sobre los otros seres. Y esto también sirvió para consolidar una forma de conocimiento colonial, que a los inicios de esta república, de hecho hay registros desde fines del 1800, donde fuimos raptados, ¿no?, de nuestras comunidades, de nuestros territorios, para ser expuestos en los denominados zoológicos humanos en Europa. Hay historias muy tremendas del pueblo mapuche, también del pueblo cahuéscar, que fueron raptados y llevados en travesías, ¿verdad?, en el mar, en condiciones inhumanas, donde morían también en estas condiciones, siendo más bien objetos, no reconocidos como sujetos. Por lo tanto, esta dimensión estructural tiene esta doble dimensión, ¿verdad? Mirarnos a nosotros mismos como una nación desde una lógica europea,
pero a su vez también acompañada de una forma de conocimiento propia de Occidente que miraba a los pueblos indígenas como bárbaros, como salvajes. Y es así también como en toda esta construcción de esta nación y de este Estado, ¿verdad? Este conocimiento occidental expuesto muchas veces por élites, ¿verdad? Intelectuales, como Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, hablaban de la necesidad de que esta nación y este Estado civilizara a los bárbaros, ¿verdad? Había esta disputa entre la civilización y la barbarie. Y todo esto sirvió para darnos un lugar en una escala de alguna manera jerárquica a los pueblos indígenas y en la base de esa pirámide, principalmente como fuerza de trabajo. Y ese imaginario ha tenido un mecanismo institucional para consolidarse, que es la Constitución de la República, ¿no? De esta nación. Y lo que podemos ver es que desde la primera constitución que tuvo este Estado de Chile hasta la constitución actual, los pueblos indígenas no hemos sido reconocidos, no formamos parte de esos ideales, ¿no? Nunca hemos estado explícitamente, ¿no?, reconocidos o incorporados a la Constitución, sino más bien invisibilizados, discriminados o apartados, ¿verdad?, de la construcción de esa nación. Y claramente esto genera tensiones entre sujetos colectivos que somos los pueblos indígenas, que nos autoidentificamos ya no solamente como grupos culturales, sino principalmente como sujetos políticos. Y esto tiene un antes y un después quizás en 1992, cuando gran parte de los estados latinoamericanos intentaron celebrar lo que denominaban el quinto centenario o el encuentro entre culturas. Emergieron muchos movimientos indígenas en Latinoamérica, en el caso de México, de Ecuador y por supuesto en Chile, que comenzaron a esta disputa con el Estado, de que el Estado reconociera nuestro estatus jurídico de nación, nuestros derechos de representación política y que dejara de vernos más bien como grupos culturales diferenciados de esa nación. Y eso supuso un elemento importante, que es una disputa por el poder, ¿verdad? Y la forma en la que se ejerce el poder. Nuestra Constitución no nos incorpora, no nos reconoce, y gran parte de los idearios que se han generado en esa Constitución o en la Constitución actual refuerzan los ideales de esta nación primaria, ¿verdad?, propia del nacimiento del Estado-nación chileno. Y es ahí donde nos encontramos que la Constitución dice que la soberanía recae en la nación, que existen una serie de símbolos, ¿verdad?, patrios, derechos y deberes que representan a esa nación, el bien común que representa a la nación. Sin embargo, esa nación no es homogénea, está compuesta por múltiples naciones, ¿verdad?, que somos los pueblos indígenas. Y por lo tanto, esta Constitución comienza a verse presionada también por el avance en el reconocimiento internacional de derechos, donde Chile no ha incorporado una serie de pactos y convenios que ha ratificado. Entre ellos la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas del 2007 o el propio convenio 169 de la OIT, ¿verdad?, ratificado por Chile en el 2008. Y por lo tanto se genera una presión de los movimientos indígenas, una presión desde el derecho internacional, ¿no?, hacia los estados-nación y hacia el Estado chileno, porque reconfigure este Estado. En el caso de Chile, nosotros, por ejemplo, solo tenemos una ley ordinaria que nos identifica, ni siquiera como pueblos, sino como etnias, que es la ley 19.253. Es más, esta ley reconoce en su artículo 7 que como culturas nosotros pertenecemos al patrimonio de la nación chilena. Y es por eso muchas veces, ¿no?, que cuando se habla de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, se tiende a decir nuestros pueblos, como si perteneciéramos. Está en ese ideario, ¿no?, y se explicita en la Constitución, en los ideales de la Constitución, pero también en la ley. Y por lo tanto hoy día tenemos nudos críticos que tenemos que resolver, ¿verdad? Entre ellos, por supuesto, que este Estado-nación ya no puede continuar si entendemos que el 12,8% de la población que habitamos este territorio nos autoidentificamos como indígenas, ¿verdad?, y como sujetos colectivos y políticos. Y por lo tanto lo que planteamos es que este Estado se reconozca como plurinacional. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si entendemos que el Estado nace porque la nación le cede soberanía, ¿no?, hay un proyecto ahí que se genera desde esa nación homogénea, lo que entendemos es que esa soberanía debe volver a todas las naciones que habitamos este territorio. La nación chilena, por cierto, pero también las naciones indígenas. De manera que en conjunto, de manera equitativa, de manera colaborativa, dialogante, reflexiva, en conjunto podamos definir cómo queremos este Estado.
¿Qué tipo de constitución queremos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que nos vamos a dar como naciones, como plurinaciones que habitamos este territorio? Y por lo tanto abogamos, ¿verdad?, por un cambio en la Constitución, que permita un ejercicio pleno de derechos para los pueblos indígenas como naciones preexistentes, pero también, por supuesto, para la nación chilena. No se trata de generar espacios estancos, sino más bien espacios de convivencia, de intercambio intercultural. Por lo tanto, para los pueblos indígenas hoy día la plurinacionalidad se convierte en una aspiración importante, pero también en una forma de reparar, en una forma de reconocer derechos que nos fueron quitados, ¿no?, de manera violenta, por la fuerza, por este Estado, pero que hoy día la ciudadanía, cada vez más empática, que tiene mayor información, que está más educada, que conoce más sobre los pueblos indígenas, también, ¿no?, está demandando un cambio a esta estructura de esta nación. Creemos que estamos, por lo tanto, en un momento en el que es posible repensar el Estado, repensarnos como naciones y construir un nuevo proyecto de sociedad intercultural con los pueblos indígenas.